Amén. ¿Está listo para escuchar una palabra de Dios? Amén. Miren, me quedan unos cuantos minutos para las 3 de la tarde. Yo creo que salimos. Mentira, nuestra meta es la 1, un poquito antes de la 1, y tengo algo que compartir con ustedes que sé va a bendecir su vida. Amén. El domingo pasado tuvimos Domingo de Misiones y empezamos nuestro estudio sobre el libro de Juan. Dijimos que el libro de Juan se divide en 5 partes. El domingo pasado le di la primera, que es el prólogo. El último domingo de abril le voy a dar la segunda parte, que es las 7 señales, en la segunda parte de Juan. Muy interesante. Pero antes de eso, el hermano Manny Guerrero nos trajo un mensaje sobre quién es Jesús. Es importante saber quién es Jesús. Luego el domingo después vino el pastor Idelfonso a batear y trajo un mensaje sobre el Espíritu Santo. Igualmente importante el nosotros saber quién es el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero dar continuación a esa línea, hablándoles sobre Dios el Padre. Dios mi Padre. Mientras yo preparaba este mensaje para traerles, me recordaba una historia que se dice de un padre y un hijo que vivían en España, ¿verdad? Y por causa de diferencias y desacuerdos, se distanciaron. Cada uno se fue por su propio lado. Pero después de reconocer la inutilidad de sus pleitos, el padre decidió salir a buscar a su hijo. Él lo buscó en el mercado, en su lugar de empleo, preguntó por él con sus amigos, nada. También visitó los parques donde su hijo solía despejarse y no lo encontró. Después de unas semanas, sin éxito, el padre sintió frustración en su fracaso de encontrar a su hijo. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en el periódico principal de Madrid. El anuncio decía: querido hijo Paco, encuéntrame por favor frente a la oficina de este periódico el sábado que viene al mediodía. Todo está perdonado, yo te amo, tu padre. El próximo sábado, enfrente de las puertas de este periódico, aparecieron 800 Pacos, buscando el perdón y el amor de su papá. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con la necesidad de la paternidad. Todo ser humano ha sido diseñado por Dios con la necesidad de la paternidad. Todos necesitamos la figura de un padre. Dígale a su vecino: tú necesitas la paternidad. Ahora dile: yo también necesito un padre. Ahora, no dije un hombre, dije un padre. Padre que se entiende la palabra, ¿no? Alguien dice por ahí: cualquier hombre mugroso puede engendrar, pero de verdad toma un hombre verdadero ser padre, ¿verdad? Porque la realidad es que no hay tal cosa como un mal padre. Los malos padres no existen. Si un hombre es un mal padre, en realidad no es un padre. El concepto de padre es alguien que cuida, que protege, que ama, que instruye, que enseña. Cualquier hombre que tiene un hijo y no hace eso no es padre. No hay tal cosa como un mal padre. O sos padre o no lo sos. Por eso cuando hablamos sobre el concepto de Dios Padre, estamos hablando de cosa mayor. Nuestro versículo que nos va a dar nuestra partida de hoy se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. 1 Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. Vaya allá conmigo, por favor, para poder iniciar nuestra plática en esta tarde sobre el concepto de Dios, mi Padre.
Cuando lo encuentre, por favor, le pido que se ponga de pie conmigo. En honor y reverencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versos 5 y 6, leen de esta manera. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu Santo Espíritu que nos habla, que nos ministra, que nos llena, Dios, de tu amor y nos muestra tu gloria. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para la ministración de tu Espíritu Santo en esta tarde. Padre, háblanos como Padre que eres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia. Dios mi Padre. Estaremos desarrollando ese tema hoy en unos momentitos, pero quiero entrar en un paréntesis por un momento, por favor. Sígame. La Biblia es clara al enseñarnos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros servimos a un Dios trino. Este es un concepto divino. El concepto de la Trinidad es un concepto divino que se nos presenta a nosotros desde el principio de las Escrituras y a través de ella. Si usted lee y estudia la Escritura, usted se dará cuenta de que esto es un concepto divino. Dios ha sido Dios desde el principio. Desde el principio Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ahora, aclaramos. Dios no es Dios en tres diferentes disfraces opuestos. ¿Ok? Dios tampoco es tres diferentes dioses. Dios es tres en uno y uno en tres. Ahora, la Biblia no nos permite concluir que Jesús es un Dios separado de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Tampoco que el Espíritu Santo es otro Dios separado de Jesús y Dios el Padre. Ellos no son separados, una entidad separada el uno del otro. La Biblia tampoco nos permite concluir que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son una misma persona, con exactamente los mismos pensamientos, conocimientos y tareas. Hay personas que dicen que Jesús es solamente Dios y no tiene su propia personalidad. Pero a través de las Escrituras nos damos cuenta que Jesús es una persona, Dios es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero esos tres son una naturaleza divina, es un Dios. En el Deuteronomio, Dios se le presenta a su pueblo como un Dios. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Y es el mismo Dios que ahora se nos presenta como tres personas. Hay cosas que Dios el Padre sabe que Dios el Hijo no. ¿Sí? De la manera que Jesús y el Padre se relacionan, existe un sentimiento, una relación, ¿verdad? Hay personas que dicen, así como yo soy padre, como soy esposo, como soy hijo, así también Dios Padre es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Pero la realidad es que yo como hijo no tengo una relación con mí mismo como padre. Entonces, esta idea, esta característica de Dios es una característica divina que honestamente es un poco difícil para que la mente humana entienda. Ahora, la Trinidad de Dios es un concepto divino. La mente humana no está equipada para digerir
cómo funciona todo esto. Pero tampoco este concepto de la Trinidad está diseñado para confundir. Simplemente refleja la soberanía y la perfección de Dios. El hecho que tú no entiendas cómo funciona no lo desacredita. El hecho que yo no te lo pueda explicar con detalle hasta el punto que tú lo entiendas no quiere decir que no es verdad. Simplemente quiere decir que Dios es más grande que nosotros, que Dios es mayor que nosotros, que el concepto y la idea de Dios va mucho más allá de mi entendimiento. El momento que yo logre entender a Dios, Él dejó de ser Dios. Porque la mente humana no capta toda la grandeza de Dios. Ahora, nosotros somos bendecidos al reconocer y experimentar a nuestro Dios en su perfecta esencia y diseño. No importa cuán poco nuestra mente carnal lo pueda entender. Jesús y el Espíritu Santo, Jesús y el Padre tienen una relación personal. El uno ama al otro. Hay amor entre sí, ¿verdad? Y es interesante tratar de captar este concepto. Ahora, me llama la atención un verso que encontramos en Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Y acá creo que nos va a dar un poco de claridad en cuanto a la profundidad de la personalidad de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23 dicen de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo les está saludando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo: yo oro a diario por ustedes. ¿Cuál es la oración del apóstol Pablo para esta iglesia? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de en el conocimiento de Él. Mire, si conocer al Señor fuera fácil, ¿para qué necesitamos sabiduría y entendimiento? ¿Para qué necesitamos revelación? Si Dios es tan simple como una persona igual que usted y yo, ¿para qué hace falta revelación? La realidad es que Dios es mucho más grande que lo que muchos de nosotros le damos crédito. Para conocer a Dios necesitamos no solo leer la palabra, necesitamos la guianza del Espíritu Santo que nos guía a la verdad y a la justicia, no de acuerdo a mi entendimiento, no de acuerdo a mis limitaciones. El Espíritu nos da revelación, conocimiento, mientras conocemos más a Dios. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento muchas veces está opaco, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Palabra mayor sobre la persona de Dios. Mire lo que ya aquí dice: las riquezas de su gloria. Hay riquezas en reconocer la gloria de nuestro Dios, tal y como Él la explica, tal y como Él la expone. No tratar de bajarlo a un concepto que yo logre entender. No. Tomarlo a Él por su palabra, tomarlo a Él por lo que Él dice que Él es. Hay riqueza en reconocer su gloria. Desde el principio Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo podemos ver en el Génesis, ¿verdad?
La Biblia dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos a Dios creador, encontramos al Espíritu, pero falta Dios Hijo, ¿verdad? Porque aquí dice Dios creó el cielo y la tierra, Él es creador, lo reconocemos como tal, pero también nos presenta el mover de su Espíritu sobre la faz de las aguas. Ahora, yo no sé qué había en esta tierra antes de ese momento. Aunque el libro de Génesis inicia diciendo en el principio, reconocemos que ese principio está hablando del principio de la raza humana, no el principio del tiempo, porque antes de ese principio existió otra cosa. La tierra no apareció en ese momento. El orden y la vida en la tierra apareció como producto de la palabra de Dios. La luz aparece como producto de la palabra de Dios. Pero aquí dice que la tierra ya existía. Y dice que existía, pero estaba vacía, no tenía vida, no tenía nada, no tenía nadie. Y estaba desordenada. ¿Quién la desordenó? Sabrá Dios. Yo no sé qué hubo aquí antes de nosotros, pero nuestro principio inicia aquí. Algo que hay que entender es que el principio de Dios no es allí. El principio suyo y mío es en el Génesis, de esta raza. Pero el principio de Dios no es ahí. Él ya existió antes de eso. Es más, Dios no tiene principio, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que en el principio de la raza humana, de la creación, estaba Dios el Padre creando y el Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre las aguas. Pero ¿dónde estaba Jesús? Ahí no estaba Jesús. Jesús apareció entonces cuando nació en la tierra. No, como yo lo sé, por lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerda que yo le dije que Juan en su evangelio relaciona su evangelio al Génesis? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Él estaba con Dios en el principio. Y continúa Juan diciendo, todas las cosas por Él fueron. ¿Está hablando de Dios el Padre? No. Juan en su libro, en su evangelio, está hablando acerca de Jesús, como yo lo sé, porque luego él continúa la historia diciendo que Juan vino y dio testimonio de Jesús y que cuando él vino a los suyos lo rechazaron, lo mataron. Entonces este Jesús que vino a la tierra, vivió y murió por nosotros, también existía en aquel momento cuando Dios estaba creando. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres estaban presentes en el principio. Y alrededor, al desarrollar las escrituras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios funciona, expresando su grandeza y su gloria en medio de la historia. Ahora, ya que tenemos este concepto de Dios, déjeme aclararle algo. Antes de que Jesús naciera aquí en la tierra para cumplir su propósito, Dios para su pueblo se conocía como Dios. Jesús es el que presenta este concepto de que a Dios nosotros lo podemos ver como Padre. Antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, Dios era Dios y Dios sigue siendo Dios. Pero al Jesús aparecer aquí en la tierra, no que Dios no se hubiera visto antes como Padre, pero Jesús le pone un gran énfasis a la paternidad de Dios. Imagínense, Él es el Hijo enviado de Dios. Pero para los judíos y los fariseos, esto era un concepto un poco raro. Y les tomó un poco de tiempo lograr entender lo que Jesús estaba diciendo. Es más, a él lo mataron por llamarse hijo de Dios y lo mataron por querer llamarse Dios, ¿no? Pero este concepto de padre es presentado a nosotros
por medio de Jesús. Y los fariseos lucharon con este concepto, porque los padres de los fariseos, ¿quién eran? Era Jacob, Isaac, Abraham, Moisés y Adán. Y por más que Jesús viene y les trata de presentar a Dios como Padre, ellos no lo captaron, tenían tanto problema. Para los judíos, o mejor dicho, los fariseos, eso fue difícil captar. Y mire, y no fue tanto el concepto de padre, fue más las implicaciones que traía el tener a Dios como Padre. Porque es fácil, cualquiera puede decir, no, Dios es mi Padre, pero de verdad, entender las implicaciones que tiene decir Dios es mi Padre, ese es el problema con los judíos. ¿Cómo yo lo sé? Hasta el punto que este pueblo frustró a Jesús. Lo frustró. Yo no sé si usted se acuerda de una escritura donde él le dice, ¿saben qué? Ustedes no me entienden porque ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Jesús se los dijo de esa manera. Igual, y el problema no era lo simple de decir Dios es mi Padre, eran las consecuencias y las implicaciones que traía el tener a Dios por Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 8. Esta es la historia donde Jesús se frustra con la gente y me gusta leerla porque me trae a la mente lo genuino de Jesús. Juan capítulo 8 verso 37 dice, aquí está Jesús hablando con los judíos, con los fariseos, ¿verdad? Y dice, sé que sois, Jesús dice, le dice a los judíos, yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí como que Jesús está tratando de ser un poquito nice, ¿verdad? Como que no está siendo tan directo. Yo escucho del Padre, pero ustedes están escuchando de su Padre. Y como que los judíos como que la entienden, pero como que no. Y dice, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dice, caballeros, si hijos de Abraham fueran, las obras de Abraham hicieran. Si fueran hijos de Abraham, la fe de Abraham tuvieran. Si fueran hijos de Abraham, el compromiso de Abraham tuvieran. Pero procuran matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual yo he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham, escuchar de Dios y hablar la verdad? A ver, le dice, ustedes lo que hacen son las obras de vuestro padre. Y como aquí ya se están molestando los judíos, espere, ¿qué está diciendo? Espéreme, ¿qué es lo que está implicando? Mire, dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. Nuestro padre es Dios, para que lo sepas. No sé lo que estás implicando de nosotros, Jesús, pero nuestro padre, dicen los judíos y los fariseos, nuestro padre es Dios. Es fácil decirlo. Entonces Jesús les dijo, miren, si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, yo soy el enviado de Dios, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió a mí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no entienden lo que les ando comunicando? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Y ya Jesús dijo, no, acá se las tengo que dejar porque no me están entendiendo. Y le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso buscan matarme.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ustedes quieren practicar el homicidio y rechazan la verdad, rechazándome a mí, le dice Jesús, porque no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La implicación de tener a Dios como padre es lo que frustra al pueblo judío. Porque si decimos que Dios es nuestro padre, las obras de nuestro padre haríamos. Si decimos que Dios es mi padre, nosotros procuraríamos hacer lo que está en el corazón de Dios. Nosotros perdonaríamos más, nosotros amaríamos más, nosotros pelearíamos menos, criticaríamos menos, corrigiéramos con amor, hablaríamos la verdad. Si Dios es nuestro Padre. Ahora, mi Padre Dios. La verdad es que hay algo que debemos de tener claro. Dios es Padre de Jesús. Dios también es Padre nuestro. Pero Dios no es Padre mío como lo es de Jesús. La relación entre Dios Padre y Dios Hijo es muy diferente que la relación de Dios Padre y yo. Mire lo que dice Juan 3:16. Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una palabra que quiero que usted mire. Unigénito. ¿Qué quiere decir eso? Engendrado. ¿Sí? Únicamente engendrado. Jesús fue engendrado por Dios. ¿Sí? Es lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. También Efesios capítulo 1, verso 3 y 5 nos hablan de la verdad que Dios es Padre de Jesús. Entienda que sí, Jesús es Dios. Pero aquí también la Biblia nos aclara que tenemos que entender que entre Jesús Hijo y Dios Padre existe una relación paterna. No lo podemos eliminar porque entonces desechamos las riquezas de su gloria. ¿Está conmigo todavía? Ok. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le pregunto, ¿nosotros somos engendrados de Dios? ¿Qué dice Efesios? Adoptados. Jesús es el unigénito, el único que fue engendrado por Dios. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser hijo de Dios? Por el espíritu de adopción. Usted y yo somos adoptados por Dios para poder ser llamado Él para nosotros nuestro Padre. Dios es Padre de Jesús. Dios es Padre nuestro, pero no al mismo nivel. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando Jesús enseñaba, aún a los escogidos, aún a las personas que ya habían creído en Él, Él jamás se refiere a Dios como nuestro Padre. Jesús nunca dice, nuestro Padre Dios, hablándole a la multitud y incluyéndose Él mismo. Él dice, mi Padre y yo estamos trabajando. Tu Padre Dios. Hay una porción donde nos pudiéramos confundir. ¿Cuál es? Padre nuestro,
que estás en los cielos. Pero ahí Jesús no se está incluyendo él mismo. Ahí Jesús está enseñándole a la iglesia cómo orar. Entonces él dice, ustedes digan, sí, Dios es Padre mío como es Padre tuyo, pero no es Padre de Jesús como lo es Padre para nosotros. Y nosotros necesitamos entender eso, porque muchos de nosotros pudiéramos decir, sí, Jesús es mi hermano mayor. Lo es, pero a un nivel totalmente diferente. Él sigue siendo Dios y merece nuestro respeto y nuestra honra como tal. ¿Sí? Amén. Él lo merece. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Capítulo 8, verso 5 del libro de Romanos. Nos habla acerca de la verdad de nuestra adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Usted no es esclavo. Usted no vive en la casa de Dios o está en la familia de Dios como esclavo. No. Para estar otra vez en temor. Usted no debe temer como esclavo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, no esclavos, somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad. Si Él nos dio potestad es porque Él tiene autoridad. Él nos dio potestad a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Pero Jesús también es Dios. Usted y yo no. Ahora, Jesús no presenta a Dios como Padre, porque la paternidad es algo que el pueblo judío ya entendía. Cuando Jesús empieza a enseñar, Él se da cuenta que el pueblo judío no entiende las cosas celestiales. Su mente no captaba lo que Él estaba enseñando. Y por eso Él usa parábolas. Él usa conceptos, ilustraciones terrenales para demostrar conceptos celestiales. En diferentes parábolas usted lo puede ver. Por eso Jesús usa analogías, ilustraciones que la gente podía entender para presentar un concepto celestial. Jesús no hace eso con la paternidad. Jesús no agarra la paternidad para que nosotros entendamos lo que Dios es como Padre. No. Dios, siendo Padre, nos da a nosotros el privilegio de experimentar lo que es la paternidad. Jesús no agarra un concepto humano para explicar un concepto celestial. No. Dios Padre agarra un concepto celestial y nos permite a nosotros gozar un pedazo de eso. La paternidad es algo que es representativo de Dios. Jesús enseñó que Dios es nuestro Padre. Dios nos regaló a la humanidad el regalo de experimentar la paternidad para que así tuviéramos un destello de lo que es Dios. Dios es Padre. El concepto de Padre nace en el corazón de Dios. Por eso hablamos al principio que no existe tal cosa como un mal padre. O sos padre o no lo sos. Pero el concepto de la paternidad nace en Dios, como el concepto de la unidad. La perfecta unidad entre la Trinidad es un concepto que nace como producto del corazón de Dios. En Dios Padre está la paternidad perfecta. Dios Padre es la paternidad perfecta. El problema es que en este mundo los malos padres son tan comunes que es como que si existieran. No, si ese es mal padre, él trata por lo menos, ¿verdad? Y hay que trabajar para diferenciar entre un buen padre y un mal padre. Pero el concepto de la paternidad tiene su raíz en la persona de Dios.
Y el problema es que para los que tuvieron para los que tuvieron padre, podemos decir que tenemos una idea de lo que es Dios. No importa si nuestro padre fue bueno o fue malo. Si tuvimos padre, lo relacionamos con el carácter de Dios. Necesitamos entender que nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal a menudo opaca nuestras expectativas de nuestro Padre celestial. Entienda eso. Que la experiencia que usted tuvo con su Padre terrenal, sin usted darse cuenta, opaca la expectativa que usted tiene de su Padre celestial. Si mi Padre aquí en la tierra hizo tal cosa, a lo mejor Dios lo hace de la misma manera. Para los que no tuvimos padre, también nos afecta el no haber tenido esa representación, ese ejemplo de lo que Dios es. Para los que no tuvieron padre, es importante reconocer que Dios es totalmente lo opuesto de lo que usted experimentó. Dios no abandona. Su padre lo abandonó, pero Dios no abandona. Para los que tuvieron un buen padre, es importante reconocer que Dios es mejor padre. Su padre capaz hizo las cosas bien, los alimentó, los protegió. Pero necesitamos entender que Dios es mucho más. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nos malamañamos. Por ejemplo, si tu padre te malcrió, dándote todo lo que pedías, vas a creer que Dios va a hacer lo mismo. ¿Sí? Y cuando Dios te dice, no, no te lo voy a dar, berrinche. Pero si mi papá que me ama aquí en la tierra con sus limitaciones me lo daba, ¿y por qué tú no? Si eres el dueño del oro y de la plata. Podemos ser malcriados con Dios. Y nos enojamos con Él cuando no recibimos algo que papá a mí me dio. O a lo mejor tú no tuviste padre. Entonces, cada cosita, cada bendición que llega a tu mano, tú lo ves como la gloria. Y cuando Dios te dice no, este no me ama, es igual que mi padre que me abandonó, que no me dio. Nuestra relación con nuestro Padre terrenal a menudo opaca las expectativas que nosotros tenemos con nuestro Padre celestial. Y necesitamos pedirle a Dios sabiduría para no permitir que eso nos pase. Mire, un hijo ve a su padre, ve a un hombre perfecto. Cuando un hijo ve a su padre, al padre, no estoy hablando de los malos padres, los padres, los que son verdaderos. Usted le pregunta a su muchacho, ¿quién es el hombre más fuerte del mundo? Mi papá. Usted le pregunta al hijo, ¿y quién es el hombre más alto del mundo? Mi papá, aunque yo sea su papá. Usted le pregunta a Miqueas, ¿quién es el hombre más inteligente del mundo? Mi papá. ¿Quién es el hombre más guapo? Mi papá. ¿Ya ve? Usted me preguntaba a mí cuando yo era chiquito que como quién yo quería ser. Yo le decía como mi papá, yo quiero ser como mi papá. Es más, cuando tenía 6, 7 años me hicieron un uniforme igual que el de mi papá. Mi papá era un administrador en una empresa, en una bodega. Y él tenía su uniforme que decía, la camisa decía el nombre de la compañía y decía su nombre y su posición. Yo quería una camisa igual que la de él y me compraron una camisa, me dieron pantalón de jeans, ¿verdad? Y botas de vaquero y andaba con mi bonche de llaves, no servían para nada, pero yo andaba con mis bonches de llaves igual que mi papá. Es el concepto de un hijo que tiene con su padre. El problema es que cuando vamos creciendo nos estamos dando cuenta que nuestro padre capaz no es el más alto, capaz no es el más inteligente, capaz no es el más guapo. Y nos puede pasar lo mismo con Dios. Cuando Dios no nos da lo que pedimos, cuando Dios no reacciona de la manera que reaccionamos, nosotros podemos, no, es que Dios no es lo que yo pensaba. No, mi gente, Dios es perfecto. La perfecta paternidad está en Dios. Y usted y yo necesitamos entender que no importa qué experiencia vivimos con nuestro Padre, podemos vivir la perfecta paternidad como hijos de Dios. Déjeme decirle, el Padre tiene autoridad y nos da la potestad de ser llamados sus hijos.
y gozar todas las bendiciones que un hijo tiene de un padre, incluyendo herencia. Dios Padre tiene una herencia para sus hijos. Y déjeme decirle, usted tiene acceso a esa herencia por nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, que murió en la cruz para salvarnos. Estamos un poquito pasaditos, pero déjenme dejarle este concepto. Hay personas que dicen que Jesús es el nombre de Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero si usted lee las Escrituras y se permite estudiar un poco, usted se dará cuenta que Dios no toma el nombre de Jesús para sí mismo. El Espíritu Santo tampoco toma el nombre de Jesús para sí mismo. Es más, cuando Moisés le pregunta a Dios, le dice, ¿quién digo que me mandó? Cuando lo mandaron al faraón, ¿verdad? Dios lo manda al faraón y le dice, Dios, ¿a quién le digo que me mandó? Y Dios le responde muy fácil, le dice, mira, a mí no me pongas con nada de esa cosa de nombres. Vos decile al faraón que el yo soy te mandó. Yo soy quien soy, punto. A mí no me pongas nombre. Eso de nombre es para los humanos que se van en relación a la humanidad. Hay ángeles que tienen nombres, pero son porque se están relacionando con los seres humanos. Él viene a darle un mensaje, viene a fortalecer, ¿verdad? En relación a la humanidad, los nombres existen. Pero Dios en sí, Él dice, no, yo estoy en una categoría por mí mismo. A mí no me des nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesús, pero ese es un nombre dado a Jesús, Hijo, ¿por quién? Dios Padre. Dios Padre se lo dio al Hijo, pero Él no lo toma para sí mismo. Ni el Espíritu Santo tampoco lo toma para sí mismo. Igual, eso, usted lo puede ver en las Escrituras. ¿Por qué le hablo de esto? Porque me llama la atención reconocer que en cada uno de nosotros existe la necesidad de la paternidad perfecta. La paternidad perfecta. ¿Quién es la paternidad perfecta? Dios. Dios Padre. Él es la paternidad perfecta. Y todos tenemos necesidad de eso, aún más allá de lo que usted quisiera reconocer. O a lo mejor pudiera admitir. Se lo explico. Dios tiene diferentes nombres, apodos, no sé cómo usted le quiera decir. Él se conoce como Dios Adonai, como Elohim, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? Jehová en realidad no es su nombre, ¿verdad? Jehová es una traducción de uno de los nombres que se le da a Dios en la palabra, que es el nombre Yahweh, ¿sí? Jesús no es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es Yeshua, ¿verdad? Yeshua, ¿verdad? No es lo mismo usted decir Miqueas que Maica. Es que en inglés y en español no, usted le dice Maica. ¿Verdad? A lo mejor Matthew, pero Santiago, James. No es lo mismo, ¿verdad? Podemos entrar en todo eso. Igual, Dios se conoce como Yahweh. Pero en el original, en el hebreo original, ese nombre, YHWH, en realidad no es una palabra pronunciable. El nombre de Dios no es un nombre pronunciable. Es como usted poner letras de nuestro alfabeto que no se pudiera hacer un sonido. O no se pudiera comunicar linguistically, ¿verdad? Que uno no, to pronounce. Impronunciable, esa es la palabra, impronunciable. Entonces, pastor, ¿cómo funciona? Bueno, la palabra, el nombre Yahweh, el que nosotros traducimos Jehová, en su original son sonidos que en realidad no componen una letra del alfabeto. Entonces, ¿cómo sonaría? Sonaría como, sería YH, yo. Así funcionaría.
Ese es el nombre de Dios. Así de acuerdo a las letras en el alfabeto hebreo, ese es el nombre de Dios. Básicamente lo que Dios te está diciendo es que tu necesidad de la paternidad de Dios es tan evidente que con el simple hecho de tú respirar, tú pronuncias su nombre. Con cada respiro que tú das a diario, lo estás reconociendo. Increíble cómo hay personas que con el mismo respiro y aliento que declaran el nombre de Dios pueden decir no hay Dios. Iglesia, Dios nos ha diseñado con una necesidad por Él. Y es increíble las riquezas que nosotros encontramos en la gloria de la paternidad de nuestro Dios. Hoy puedes tú de verdad decir que Dios es tu Padre. Puedes tú decir que las obras de tu Padre tú buscas hacer. Puedes tú decir que su palabra es tu deleite. Puedes decir tú que su espíritu es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Puedes decir tú que las implicaciones de la paternidad de Dios en nuestras vidas son evidentes. Oh, iglesia, espero, es mi oración, que cada respirar que usted dé esté declarando la paternidad de Dios sobre su vida. Ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos por unos momentos? Y yo no sé cuál es su experiencia con Dios. A lo mejor usted está aquí y la mala experiencia de su padre ha opacado la expectativa de su Padre Celestial. Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí para darte testimonio que la paternidad perfecta está a tu disposición, a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de ser abandonado, a pesar de ser malcriado por tu Padre terrenal. Tu Padre Celestial te abre los brazos y te dice: ven, yo te demuestro lo que en realidad es un padre. Nuestro Padre vino al mundo a morir por nosotros, para que tuviéramos vida eterna en abundancia. Y tus pecados borrados sean por la sangre de Jesús. Ven a Él, ven a Él, mi Cristo te está llamando. No digas no, Él te espera con los brazos abiertos. Te está llamando, te está llamando. Los brazos del Padre están abiertos para ti en esta tarde. Lo único que tienes que reconocer es que Él te ama. Y dio hasta lo último que Él tenía para poder ser reconciliado con la humanidad. Ese amor es el amor de un padre. Ese compromiso es el compromiso de un padre verdadero. Y Él lo tiene para contigo, Él lo tiene para conmigo.
Y aún sus nos y su espera son por nuestro propio beneficio. Su corrección nos llevan a una mejor versión de nosotros. Lo que tenemos que aprender es a reconocer a Dios como nuestro Padre, como el Padre perfecto que nosotros nunca tuvimos. Si tú estás acá y tú todavía no conoces a este Padre Celestial, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo y le pidas que esa paternidad que solo Él sabe dar pueda ser tuya. Eso se hace reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y confesándolo en nuestra vida. Simplemente di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso vengo delante de ti, pidiéndote que me perdones, que me limpies, que seas mi Padre. Oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para yo poder estar en esas moradas que Jesús prometió ir a preparar para todos los que creen en Él. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración, quiero dejarte saber que has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora Jesús vive en tu corazón y su Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia. Déjale saber a alguien de tu decisión para poder celebrar junto contigo. Pero también en esta tarde, antes de irnos, yo quisiera poder orar por todos aquellos que se encuentran en este lugar con una idea opaca de lo que es de la paternidad. Igual, yo no sé cuál fue tu experiencia con tu Padre terrenal, pero hoy nuestro Padre Celestial abre sus brazos a ti y te recuerda que Él es Dios bueno, que Él es Dios grande, que Él es Dios amoroso. Lo único que tú tienes que hacer es, como hijo, venir a su regazo y permitirte ser amado por Él. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, Padre, Abba, eres mi Padre. Y hoy recibo tu amor como mi papá. Hoy recibo tu protección como mi papá. Oh Dios, ayúdame a recibir tus sís y tus nos como un Padre de amor, como un Padre de bendición. Perdóname si te juzgué mal por la mala experiencia que viví aquí en la tierra. Ayúdame a verte por lo que tú eres, papá. Y enséñame a que a cada día, cada momento, que cada respirar, yo clamo a ti, mi Dios, mi Padre. Oh Señor, trae sanidad a tu pueblo en esta tarde. Sana cada corazón y demuéstranos lo que es vivir contigo como nuestro Padre, el dueño del oro y de la plata, el Dios soberano, el Dios de lo imposible es mi papá, el Dios que todo lo sabe, el Dios que no tiene limitaciones, mi papá. Es mi papá que me ama, es mi papá que me extraña cuando yo no le hablo. Es mi papá. El Dios creador del cielo y de la tierra es tu papá. Es mi papá. Es nuestro Padre. Y hoy le agradecemos porque es un privilegio no merecido, hecho posible por nuestro Señor Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde?
O le puede dar un aplauso al Padre bueno, al Padre maravilloso. Oh, Dios es bueno. Dígale a su vecino, Dios es mi papá. Oh, qué declaración más poderosa. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Yo espero que este mensaje haya hablado a su vida, a su corazón. Quisiéramos despedirnos de este lugar, pero jamás de la presencia de nuestro Dios. Vaya confiado y seguro que el mejor papá que jamás ha existido es su papá. Amén. Levante sus manos al cielo y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido pasar en tu presencia. Gracias por tu palabra que nos lleva a la verdad y a la justicia, Dios. Gracias, Señor, porque tu revelación nos lleva a gozar de las riquezas de tu gloria. Papá, te amamos. Te amamos, Padre bueno. Abba, eres tú para nosotros. Señor, llévanos con bien a donde quiera que vayamos. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Jehová los bendiga y Jehová los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Dios me los bendiga. Amén. Gracias por estar con nosotros.